La Biblia nos dice en Romanos 14:11, dice así: está escrito, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, dice la palabra de Dios. Ante mí se doblará toda rodilla, dice la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 2 lo vuelve a decir, que toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra se inclinarán ante Cristo, se enrodillarán ante el Señor. Todos nos tendremos un día que presentar delante de Dios y reconocerlo como el Dios de nuestra vida, como el Dios de nuestro corazón, el Dios de nuestra eternidad. Y puesto que entendemos esta parte de la Biblia, entendemos que ese momento definitivo de encuentro con Dios va a determinar el resto de nuestras vidas y nuestro caminar. Tenemos que vivir nuestras vidas, deberíamos de vivir nuestras vidas con un enfoque eterno, con un enfoque en lo que va a suceder después, lo que vamos a hacer en el futuro. Por ejemplo, muchas veces nuestros niños estudian la escuela y llegan un momento en que los muchachos se aburren del high school o de la preparatoria o de la junior high, y dicen: ¿por qué tengo que ir a la escuela? Y porque eso te va a preparar para el futuro, eso te va a preparar para los años que van a venir cuando llegues a ser viejo, y entonces vas a necesitar precisamente que tú estés ahí buscando del Señor, honrando al Señor, amén, y viviendo y disfrutando de la carrera que Dios te va a dar. Tienes que estar preparado. Nosotros en la vida nos tenemos que preparar para el futuro, la eternidad junto a Dios. Esta vida se va volando, y les voy a decir algo: todos tenemos un alma eterna. Todos tenemos un alma eterna. Cada ser humano tiene un alma eterna, es decir, nuestra alma nunca morirá. Ahora, en esta tierra, mientras estemos en esta vida, sí vamos a tener varias cosas que tenemos que pensar en nuestras vidas. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a hacer dos preguntas muy importantes, dos preguntas que van a determinar todo de tu vida. La primera pregunta que Dios te va a hacer, y esta es muy importante, es: ¿qué hiciste con el Señor Jesús? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesús? Es la primera pregunta. La Biblia nos habla de diferentes juicios que cuando lleguemos al cielo todos vamos a tener que pasar. Algunos van a tener que pasar por un juicio que se llama el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es el último de los juicios después de un periodo de diferentes etapas de eventos por venir. Y ese juicio es para todas aquellas personas que vivieron una vida sin Cristo, una vida sin Dios, nunca le creyeron, nunca tuvieron una relación con Él. Apocalipsis 20 del 11 al 12 dice así: y luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y se dejaron rasgos algunos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces la Biblia nos enseña la siguiente cosa: los nombres de las personas que estaban aquí eran las que iban a entrar en el reino de los Dios, del cielo. Pero las personas que no estaban su nombre en el libro de la vida, entonces sus vidas no iban a poder entrar en el cielo. Tenemos que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Quiénes son aquellos que tienen escrito el libro de la vida? Aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que han caminado en una relación de fe. Ahora, hay muchos que dicen fe, yo creo en Dios, y hay una fe intelectual, ¿no? O sea, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real, yo creo que Dios es una persona, y esa fe es una fe intelectual. Yo no estoy hablando de esa fe, porque esa fe es la misma fe que tiene el diablo precisamente. El diablo tiene fe en Dios. Él sabe que existe, él sabe que es real, y dice aún la Biblia que hasta tiembla ante creer en Dios. Entonces estoy hablando de una fe relacional. Yo creo en Dios y dependo en Él, camino junto a Él, tengo una relación con Él, busco seguir sus mandamientos, busco vivir en su voluntad. Estoy caminando en una relación de crecimiento con el Señor.
¿Qué hacemos con el Señor Jesús aquí en la tierra? Va a determinar tu eternidad ahí en el cielo y determinará si estaremos en este juicio del trono blanco, donde la gente va a ser juzgada por sus obras. La Biblia dice que nadie por obra se puede salvar, sino por sola pura fe en el Señor Jesús. La primera pregunta es: ¿qué haces con el Señor Jesús? Si tú no estás seguro que hoy al morir irás al cielo, tenemos que resolver eso hoy y lo vamos a resolver al final del servicio. Queremos que estés seguro que al morir hoy tú irás al cielo. Nadie tiene la vida comprada, te lo digo de seguro. Así que tenemos que tener siempre, estar listos para el día que Dios nos llame. Amén. Puede ser hoy y debería de darnos gusto el morir. Debería de ser una alegría el morir, no un susto, porque vamos a vivir una vida mejor. Así que tenemos que tratar con esa área en nuestras vidas. La pregunta número 2 que el Señor te va a hacer es esta. Te va a preguntar: ¿qué has hecho con lo que te di? Todos los que no entrarán, todos los que por fe han creído en el Señor Jesucristo, no pasarán por el juicio del trono blanco, donde serán juzgados y lanzados al infierno, sino que pasarán por otro juicio. ¿Cuántos de ustedes han entregado su vida a Cristo? Digan amén. Si ustedes han vivido una vida de fe y creen que tienen el cielo asegurado en sus vidas por la fe en Jesús, entonces pasaremos por otro juicio. El tribunal de Cristo, la Biblia lo describe, o el bema de Dios. Esta es la forma en que se describe a este juicio. La Biblia nos habla 2 veces por lo menos de él, en Romanos y en 2 de Corintios, donde dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Aquí sí, hermanos, todos los que están en Cristo van a pasar por este juicio. Y este juicio no es para salvación, no es para decir si vas al cielo o vas al infierno, pero es para recibir tus recompensas eternas. Es para recibir aquellas cosas que se te van a ser dadas por causa de haber creído en el Señor. La Biblia nos dice de diferentes momentos en que vamos a ser juzgados por nuestros talentos. Existen varias parábolas e historias. Una de ellas se encuentra precisamente en Mateo capítulo 25, donde habla que el Señor va a venir y va a sentarse en su trono en el monte, y cuando se junte va a separar las ovejas de los cabritos, y entonces va a decir: porque me diste de comer, porque me diste de beber, porque me visitaste en la cárcel, porque me visitaste cuando estaba enfermo, entonces pasen, hacedores de bien. Y dijimos: ¿cuándo lo hicimos? Bueno, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces ahora está hablando acerca de mis hechos, me dan un lugar de beneficio dentro del cielo y me dan un lugar de bendición, me ayuda a edificar. Y de este juicio y de esta actitud, de esto que estoy hablando, es precisamente de lo que quiero hablarte en las próximas semanas, porque es muy importante. A esto le llamamos mayordomía, mayordomos. Dios nos ha dado mucho. Dios te ha dado en cosas en abundancia, y si las reconocemos podemos darnos cuenta que Dios ha dado más de lo que nos imaginamos. Dios no solamente te ha dado la vida, Dios te ha dado riquezas, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado tiempo. Amén. ¿Cuántos son mayores de 30 años? Por lo menos ya Dios le dio 30 años de vida. ¿Cuántos ya pasaron de los 50? Todos los Goldens. Ya Dios le dio 50 años de vida. Y si Dios quiere, mañana nos da otro día más. Eso se llama, y es un privilegio tener tiempo, no todos lo tienen. No todos tienen el privilegio de vivir hasta los 30 años. No todo el mundo tiene el privilegio, jóvenes, de vivir a los 20.
Entonces, si tú tienes vida es porque Dios te la ha dado, te dio tiempo. Y al mismo tiempo Él va a preguntarte cuando llegues al cielo, ¿qué hiciste con los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años de vida que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo? Pedimos a Dios tiempo, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres tiempo? ¿Para qué quieres larga vida? ¿Para qué? ¿Solamente para vivir mucho? No, Dios dice, te voy a dar años de vida, pero te los voy a dar. Esto es un privilegio, vivir años de vida, porque Él quiere bendecirte a través de los años de vida que Él te dé y quiere utilizarte para ser de bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Y todo eso que Dios me lo da para que yo deje dígalo, no me lo han puesto, un legado. A ver, dígalo conmigo. Legado. Amén. Unos cuantos me lo dijeron, gracias. A ver, todos juntos, 1, 2, 3. Legado. Todos Dios nos ha dejado para dar un legado aquí en la vida, ¿verdad? Dios nos ha dado un legado aquí y nos lo ha dado. Un legado es muy especial. Hay una diferencia entre legado y herencia. Muchas veces hablamos de las herencias y del legado. Hay una diferencia entre legado y una herencia. Vamos a ver algunas diferencias. La primera diferencia es que mientras una herencia se entrega al momento de morir. Amén. El legado se entrega durante toda tu vida. Mucha gente está esperando o llega el momento en que se muere alguien y entonces empiezan a revisar qué es lo que la persona dejó, propiedades, recursos, negocios, para ver cómo se lo reparten. Eso es al final de la muerte, pero el legado se le da a la gente durante toda la vida. La Biblia nos dice en Apocalipsis 14:13, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos son los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de su fatigosa tarea, pues sus obras lo acompañarán. La herencia también deja a alguien, se deja a alguien. La herencia se le deja a las personas. Yo le puedo dejar una herencia a mis herederos, mis hijos o gente que voy a heredar, mis nietos cuando lleguen. Pero el legado lo dejo en alguien, en ellos, no a ellos, pero en ellos. Es decir, que mi vida continúa en través de la gente que he dejado mi vida invertida en ellos, mi tiempo, talentos y dinero. Dígalo conmigo, tiempo, talento y dinero. Son las tres cosas principales que Dios te dio. Tiempo, talento y dinero, recursos que Dios te dio. Y donde yo ponga mi talento y yo ponga mi dinero y yo ponga mis recursos, mis tiempos, voy a dejar un legado en la vida de ellos. Tercera cosa, que hay una diferencia entre la herencia, es que la herencia tiende a perderse. El legado se transfiere y tiene efectos eternos. La herencia se pierde. ¿Cuántos han visto que la herencia se entregan y la herencia se van perdiendo de generación en generación? Va perdiendo valor. Las casas se desprecian, los muebles se echan a perder, se hacen viejos, se ponen feos, y las riquezas, el dinero se devalúa, y todo lo que pensamos que es una herencia, que es dinero, recursos financieros, y una herencia de ese tipo se pierde. Bien lo dijo la palabra de Dios, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está este tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, la Biblia nos invita a dejar un legado,
más que una herencia. Ahora, la herencia es importante, está bien. Es muy importante dejar una herencia, deje una herencia financiera, déjelo sus cuentas estables, viva para tener un ahorro y poder dejar bien a sus familiares y por lo menos pagar los gastos de todos los que tienen que ver con usted. Dejar las cuentas claras. Esa sería una buena herencia. Pero mucho más importante que eso, todos estamos llamados a dejar un legado en esta tierra. Y el legado es de gran importancia. La Biblia nos cuenta una historia que es una historia muy vivida y muy conocida por muchos de nosotros, la cual nos habla mucho acerca del poder de un legado. Es la historia del hijo pródigo y yo creo que muchos de nosotros la conocemos. La historia está en Lucas 15 y esta parábola habla de un muchacho menor que le dice al padre: Padre, me toca, dame la herencia que me toca. Eso se encuentra en Lucas 15, dame la herencia que me toca. Así que el padre no dijo nada y simplemente repartió su herencia, que era la herencia, la parte financiera. Este era un padre en una posición económica estable y bien. Y este muchacho recibió una herencia en vida. ¿Qué hizo con esa porción de dinero que recibió? Bueno, la gastó. La gastó en fiestas, en amigos, en mujeres, en parranda. Y como toda riqueza, como le dije, como toda herencia, las herencias se acaban, las herencias se terminan. Fíjense que eso es muy interesante. Usted sabe que la mayoría de las personas que gastan la lotería terminan peor de pobres, más endeudados, con depresiones, con rupturas familiares. Sus vidas terminan más destruidas que antes de haber recibido ese dinero. ¿Qué haría usted con $1 billón? ¿Qué haría usted con $1 millón? La mayoría de nosotros nos preguntan, nos diríamos: bueno, la primera cosa que haría es renunciar a mi trabajo, ya descansar de todas mis faenas, ¿verdad que sí? Y eso es muy natural en parte nuestra, sí, claro que sí. Y vivir, levantarme a la hora que quiera, descansar, ir a donde yo quiera, viajar, comer lo que se me antoje. Ya no más presión de levantarme temprano. La realidad es que nuestra tendencia natural es que cuando recibimos algo grande, nuestra tendencia natural es a gastarla. Y usted, déjeme decirle, usted ya es millonario. Usted ya es una persona millonaria porque ha recibido del Señor 3 cosas que son muy apreciadas. Ha recibido tiempo, tesoros y talento. Y muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo, mal usamos nuestros talentos y no sabemos cuidar nuestros tesoros. Estamos igual que el hijo pródigo. Y muchas veces las cosas que hemos recibido de Dios, que ya las tenemos en nuestras vidas, en lugar de servir para nuestra bendición y beneficio, las terminan siendo una maldición. Terminan siendo un acto de dolor. Y esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Recibió algo del padre, pero no lo supo cuidar ni lo quiso cuidar. Simplemente lo usó como se le ocurrió. Pero de repente nos dice la Biblia que se quedó sin dinero. Y cuando se quedó sin dinero, empezó a tener que trabajar. Y cuando trabajó, descubrió que era un trabajo desagradable. Era alimentando cerdos, era algo feo, era algo desagradable. Jesús lo puso de esta manera, dejándonos saber lo desagradable que era trabajar en algo así. Y se acordó de su padre. El hijo descubrió que él había tenido riquezas, pero no tenía los secretos del padre. Porque si se fijan, a pesar de que el padre repartió su herencia, nunca dejó de ser pobre. Nunca fue pobre, más bien, nunca dejó de ser rico. El padre tenía los secretos y el joven reconoció, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi padre sabe los secretos de cómo generar riquezas,
Mi padre sabe cómo hacer dinero, yo aquí como cerdo. Más vale, mejor me voy con mi padre y trabajo como esclavo de él. Porque si trabajo como esclavo de él, voy a aprender sus maneras y no voy a estar encerrado en esta pobreza. Así que el hombre despertó y se dio cuenta que no necesitaba una herencia, necesitaba un ¿qué? Legado. Necesitaba un legado en su vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos primeramente. El legado de Jesús, las maneras de Jesús, las maneras del Padre. Porque en Él seremos prosperados si aprendemos sus caminos. Alguien tiene que aplaudir fuerte a su Señor por eso. Dios, el joven corrió al Padre. Y me encanta el Padre que vino y dejó un legado a sus hijos. Y este Padre nos muestra que cómo fue que él hizo algo especial. Cómo fue un hombre que dejó un legado. Lucas 15, 20 al 24, y ese sí lo voy a leer entero. Dice así: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, sandalia en los pies, traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo está muerto, pero ahora vuelve a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Déjenme decirles varias cosas que yo veo que hizo el padre, que tocó el corazón del hijo y que hizo de él un hombre de legado. Uno, ofreció su tiempo al hijo. Dice que él estaba esperando al hijo, estaba viendo. Eso le tomó tiempo, estuvo esperando al que regresara el hijo. No fue por él, pero estuvo dispuesto a esperarlo. El tiempo lo dedicó, él esperaba. Eso toma tiempo y esfuerzo. Dedicó tiempo a su hijo, al hijo que se había perdido, al hijo que no había estado. Cuando tú inviertes tiempo en una persona, ya sea para esperarlo o para hablar con esta persona, siempre vas a generar un impacto para ayudarle, para estar ahí, para estar con él. Genera un impacto. El padre estaba dedicando tiempo. Él podía estar en sus negocios, pero él decidió esperar. Entonces aprendemos la manera del padre. Él dedicó tiempo. Tiempo es tan importante más que los recursos financieros. Tiempo. Pero también nos enseña otra: tenía compasión. Cuando estaba de lejos, el padre lo vio y el corazón del padre se llenó de compasión. Se preocupaba por el bien de él. Se preocupó por ayudarle. Se dolió de su condición y se dolió de él. Pero también al mismo tiempo vemos su compasión, que a pesar de que venía sucio y andrajoso y venía mal, de todos modos dedicó tiempo, dedicó amor hacia él. Lo fue y lo abrazó y lo llenó de besos. Y no escuchó su reclamo, sino que expresó amor a pesar de sus muchas faltas. Nunca le preguntó: ¿en qué te gastaste el dinero? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Nunca le reclamó nada. Actuó con completa compasión, y como un padre fue a él y lo abrazó y lo tomó entre sus brazos, marcando el corazón del joven. Compasión, cuando dedicas tiempo y dedicas esfuerzo para ser compasivo, transforma vidas. Había un hombre millonario en Checoslovaquia. Cuando Hitler marchó hacia Checoslovaquia y encarceló a judíos, este señor Sears Nichols usó sus riquezas. Era un hombre rico y no tenía que utilizar sus riquezas, pero utilizó toda su riqueza para poder salvar a 700 judíos, muchos de ellos niños, y sacarlos de esa situación en la que estaban haciendo. Dedicó su energía. ¿Quién era para él los judíos? No era nadie para él, no tenía una relación,
pero él tenía compasión y su tiempo y su esfuerzo y sus talentos y riquezas invertidas en ellos dio a estos muchachos convertirse en unas personas de bien, a darles una oportunidad para tener una mejor vida alrededor de Europa y del mundo. Él restituyó a este muy joven, le dio anillo y ropa real. También invirtió generosamente en él, invirtió su dinero, le dio ese anillo, esa ropa. Lo vistió, no lo dejó andrajoso, lo vistió, le dio algo. La Biblia nos enseña acerca de la importancia de ser generosos con nuestros recursos, porque allí vamos a poder ser un instrumento de bendición. Así que este hombre tenía los secretos de cómo impactar la vida de alguien, y es ahora que Jesús nos dejó esta historia recordándonos el poder que tuvo el Padre para impactar a un hombre perdido. Y si prendemos del modelo de Jesús y del modelo de este Padre en hacer lo mismo en otros, seguramente dejaremos un legado importante. Y tienes que entender una cosa: el tamaño de tu legado va a ser de acuerdo a tu inversión de lo que tienes. De acuerdo a la inversión que tú das, ese va a ser precisamente el tamaño de tu legado. Si tú inviertes poco, poco recuperarás. Pero si inviertes mucho, mucho podrás recibir. El tamaño de tu inversión, entonces el tamaño del legado. Aquellos que entienden, y escuchen esto, aquellos que entienden la importancia del legado tendrán gracia especial en el cielo. Escuchen esto. Yo he escuchado más bien a millonarios, y cuando ellos mueren, ellos no deciden dejar su dinero a la persona que más quieren, pero le dejan su dinero a las personas que entiendan el corazón que hay en ellos. A veces le heredan al mayordomo, a veces le dejan el dinero al primo, a veces le lo dejan al sobrino, porque fue la persona que entendió cuál era realmente el corazón del que había muerto. Y yo creo, hermanos míos, que aquellos que comprenden el corazón de Dios y comprenden lo que Dios quiere hacer en la tierra, tienen un favor extra sobre la tierra y bendiciones esperando en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermanos. Ahora, quiero que pongas esto en tu corazón, porque la pregunta es esta, una vez más: ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Con el tiempo, el dinero y el talento que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué has hecho con los recursos que Dios ha puesto en tu vida? Con la fe, con el Hijo de Dios que habita en tu corazón. Esta es una pregunta importantísima y valiosa. Este jueves estábamos ensayando y Cristian, el hijo de Ismael y Rosy, se me acercó muy gracioso y muy inocente, niño muy tierno, y se me dijo: pastor, ¿cuántos años tienes aquí en Estados Unidos? Pues ya tengo casi 30 años, 27. Ah, mira qué interesante. Oye, pastor, ¿y por qué viniste? Qué buena pregunta. Se me hizo una pregunta muy interesante, porque eso dice de propósito. ¿Cuál es mi razón? ¿Por qué estoy aquí? A lo mejor la siguiente pregunta es: ¿por qué viniste? Y luego, ¿por qué te has quedado? ¿Cuál es la razón de tu estar aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te regresaste? ¿Por qué sigues aquí? Y te dice mucho de la razón por la que estás aquí en la tierra, en este lugar. He invertido 25 años en Arkansas. Llegué de 24 años.
He invertido mi juventud, desvelos, dinero, mis talentos, mi corazón, lágrimas, sonrisas también. Hemos invertido 25 años, ahora en mayo va a ser, aquí en esta ciudad y en esta parte de este estado. Hemos dedicado esfuerzo, muchas millas manejadas, mucho tiempo invertido. Esa misma pregunta que me hizo Christian, me la hizo unos 2 días antes unos pastores. Fui a una junta de pastores de la iglesia New Life, y ahí me dijeron: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te regresaste? ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí? Qué buena pregunta, hermano. Y esa misma pregunta debemos de hacernos, porque dice mucho de nuestro corazón. Cuando yo vine a Forest Smith, solamente habían 3 iglesias cristianas hispanas. 1998, hace mucho, el siglo pasado. Habían 3 iglesias cristianas. De esas 3, ya 2 se cerraron. Solamente está una iglesia, la primera iglesia bautista, por cierto, y ahora y aquí estamos todavía. Y vine con un solo propósito, hermano. Vine con el propósito de poder ser un instrumento de Dios para esta ciudad. Vine con el propósito de enseñar acerca del perdón de Dios. Vine con el propósito de ganar gente para el cielo. Vine con el propósito de instruir a más personas que me ayuden a hacer este trabajo. Vine con el propósito de levantar una generación más fuerte que busque a Dios, de jóvenes. Y han pasado 25 años. Ya he presentado a los hijos de los niños que yo presenté. Le he dado la vuelta al ciclo. Y cuando pienso en todo esto, pienso en la siguiente manera. Yo creo que es importante el legado que estamos haciendo. La herencia de la iglesia quizás sea este edificio, estas luces, este equipo de sonido, estas sillas. Esta es nuestra herencia. Pero esta herencia se va a poner fea. En 10 años estas sillas van a estar bien feas. Este edificio en 20 años va a ver viejo. Nos vamos a ver como catedral antigua. Va a haber muchas cosas que no se van a ver igual como están ahora, porque las herencias se desgastan, pero el legado es eterno. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Yo creo que Dios está haciendo algo grande en medio nuestro, y es mucho más que lo que se mira visible, lo que está pasando en el corazón de la gente. Probablemente Dios me va a dar el privilegio, nos dará el privilegio de ver a sus niños ser presentados en este lugar. Va a ayudarnos el privilegio de bautizar a varios de los que están en este lugar. Algunos de ustedes predicarán en este lugar y irán a predicar en otros, y serán entrenados y serán un instrumento. Sus hijos van a conocer más de Dios y vendrán a servir a Dios. Algunos conocerán a sus esposos y a sus esposas aquí. Su vida va a ser afectada por las decisiones y el legado que dejemos aquí. Sus seres queridos, sus familiares, sobre todas las cosas, vendrán a Cristo y le servirán. Así que el llamado es hacer esto. El llamado es entender y conocer el corazón de Jesús. Escuche esto. Si entiendes el corazón de Cristo, si entiendes y vives bajo el corazón de Jesús, seguramente tu vida tendrá sentido. No estarás viviendo por vivir. No generarás riquezas que te darán un dolor de cabeza.
seguramente tus talentos tendrán sentido. Y este debe de ser tu llamado, el dejar un legado. Ahora, con esto termino. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué estás con Jesús? ¿Cuántos están con Jesús? ¿Por qué estás con Jesús? ¿Por su herencia o por su legado? ¿Por lo que te dejó? Un buen trabajo, un buen carro, un guapo esposo, hágale así a esposa. Amén. ¿Por qué estás con Él? Porque te dio algo bueno. Por los beneficios, esa sería la herencia. O estás con Él por el legado. Es decir, porque tú quieres hacer lo que Dios dice. Porque tú quieres enseñar a otros de Cristo. Porque tú quieres que la gente se acerque a sus pies. Porque tienes un hambre de hacer lo que Jesús dijo antes de irse, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Déjame preguntarte una vez más, otra pregunta muy similar, pero muy importante. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Estás por la herencia o por el legado? La herencia es esto, es una clase linda de niños, es una enseñanza, es un discipulado, son las sillas, es convivios, son amistades, el edificio. Esa sería la herencia. Pero el legado es la visión de la iglesia. Y déjeme decirte, cuando tú dices, yo estoy en esta iglesia, no por lo que puedo recibir de ella, no por un buen mensaje irme a la casa, pero cuando tú dices, yo estoy en la iglesia por el legado, tú vas a invertir las 3 T's: tiempo, tesoros y talentos. Y tu vida va a contar en el reino de Dios. Dios ha puesto la iglesia precisamente para dejar un legado eterno, un legado que transforme vidas, un legado que transforme corazones. Así que un día nos preguntará el Señor Jesús, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los 60 años, 70 años de vida que te di? ¿Qué hiciste con todo el dinero que pasó por tus manos? Y si ponemos a contar todo lo que hemos recibido, pues sí, es una buena cantidad. ¿Qué has hecho con todos los tesoros que has recibido en tu vida? ¿Qué has hecho con todas las habilidades, talentos, capacidades que pusiste en tu vida? Y un día, como a los siervos, el Señor nos mirará a los ojos y traeremos el fruto de nuestro tiempo, talento y dinero y le diremos, aquí está, Señor. La Biblia nos habla que hubo un siervo que llegó con las manos vacías y dijo, yo tuve miedo y no tuve nada que entregarte. Y él le dijo el Señor, siervo malo y negligente, sabiendo quién soy yo, guardaste todo lo que yo te di para tu propio beneficio. Y otros venían con lo doble. Miren, vamos a orar en un minuto y yo sé que les dejo con un mensaje reflectivo. Y eso es lo que quiero, que reflexionen. Porque en las próximas semanas voy a hablar acerca de varios aspectos importantes. No quiero motivarlos, ni siquiera intento manipular. Quiero hablarles acerca de la eternidad y del llamado que tenemos como New Life Church Español de hacer un efecto en la eternidad hoy. Las próximas semanas estaremos hablando de eso.
Pero hoy quiero que venga y diga: Señor, ¿qué he hecho con lo que tú me has dado? A lo mejor tiene poco de ser cristiano, a lo mejor tiene ya 5 o 10 años de ser creyente. De todos modos, un día nos presentaremos delante de Dios y ojo a ojo le veremos. Y tendremos que entregar cuentas delante de Dios de lo que hemos hecho con lo que nos dio. Amén. Nos ponemos en pie. Gloria a Dios. Dele una sonrisita al que está a su lado y dígale: esto está bueno. Amén. Amén. No desperdicie su vida, ni su tiempo, ni sus talentos, ni sus tesoros. Dedíquelos a Dios, porque esa es la mejor inversión que usted puede dar en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estuvimos celebrando, Señor Jesús, el más grande de los regalos, Señor. El regalo que nos diste, Señor, de morir por nosotros en la cruz. Tú nos invertiste más de lo que nosotros te pudiéramos dar de vuelta. Te diste a ti mismo. ¿Cómo podemos pagar tanto, Señor? Señor, tú nos has dado más de lo que nos imaginamos y entendemos. Y yo estoy seguro que todavía tienes mucho más guardado en el cielo para aquellos que invierten su vida, su tiempo, talento y tesoro en ti, Señor Jesús. Padre, hoy enséñanos a ser buenos mayordomos, sabios y prudentes, entendidos y maduros. Ayúdanos a no ser solamente gente que recibe. Los niños reciben y dan muy poco, pero los adultos dan y dan mucho. Ayúdame a ser un dador. Dígale al Señor: ayúdame a ser un dador. Ayúdame a madurar, Señor Jesús, y no estar esperando en recibir, sino entender, Señor Jesús, que tú me has puesto aquí para dejar un legado en esta ciudad, Señor Jesús, en este estado y en esta región. Yo te doy a ti la gloria y la honra. Gracias por mis hermanos, yo los bendigo. Te pido que tú, Señor Jesús, hagas tu obra grande en la vida de ellos y que puedan ver sus manos llenas al entrar al cielo. Que cuando lleguen al cielo no lleguen vacíos, pero cuando lleguen al cielo, Señor, ellos puedan venir con manos llenas y decirte: Padre, aquí es, toma, Señor, de lo que tú me diste, yo lo multipliqué para ti, Señor. De lo que tú me diste, Señor, te entrego lo doble. Mira, Señor Jesús, el fruto de mi obra. Mira el fruto de la vida que me diste. Mira el fruto de todo lo que has puesto en mí. Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de aprender a ser mejores mayordomos para poder dejar un mejor legado. Yo bendigo a mis hermanos hoy. Bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.